¿Cómo obtengo mi carnet de manipulación de alimentos? Te debes estar preguntando. Lo debes obtener teniendo en cuenta a dos aspectos de la normatividad sanitaria actual. Número 1, estado de salud. Cumplir con un estado de salud óptimo es importante para poder ser considerado un manipulador de alimentos. Y por otra parte, recibir educación, formación y capacitación referente a la línea tecnológica a la que tú decidas trabajar o generalidades de la industria de alimentos como buenas prácticas de manufactura y entre otros. Pero vamos a hablar de cada una de ellas. Por eso, hablando de requisitos normativos, es importante conocer qué normas me aplican a mí. Te preguntarás tú, bueno José Luis, soy un manipulador de alimentos, ¿qué normas me aplican en Colombia? Ten en cuenta, número 1, Resolución 2674 del 2013, donde se establecen todos los requisitos específicos y sanitarios de la industria de alimentos. Y número 2, la NTS 007, donde se establecen los requisitos del manipulador de alimentos del sector gastronómico. Ahora te preguntas, ¿a quién aplica esta normatividad? Bueno, José Luis, estoy viendo esto y ¿se aplica para mí? Ojo, aplica para todas las actividades según esta normatividad mencionada para aquellas empresas, personas naturales o empresas o personas jurídicas que se dediquen a actividades de fabricación, preparación de alimentos, envasado, transporte, distribución, almacenamiento, comercialización directa o indirecta, venta informal, venta formal en establecimientos de comercio rápido. Si tienes un negocio de comidas rápidas, carnicería, panadería, cafetería, todos estos lugares son manipuladores directos. Y aquellos que manipulan de manera indirecta también aplica. Por eso analiza la cadena de distribución. Y si estás ahí, tú eres un manipulador de alimentos. Es importante también que conozcas las autoridades sanitarias en Colombia que realizan seguimiento y control de esta normatividad. Para el caso de las empresas que se dediquen a fabricar alimentos, donde el producto es distribuido en anaquel y tiene una vida útil, estaríamos hablando de que el INVIMA sería el ente de control que revisaría tus actividades y debes obtener un registro, una notificación o un permiso sanitario, y esto será información en otro video. Asimismo, debes tener en cuenta los entes de control territorial denominados Secretarías de Salud Departamental, Municipal o sanidades de inspección en cuanto a la salud. ¿Por qué necesitas el carnet de manipulación de alimentos? En ocasiones aparecen en las noticias casos de intoxicaciones producidas por el mal estado de los alimentos en algún restaurante o expendio de alimentos. La normatividad en Colombia, dado los riesgos que conllevan las enfermedades transmitidas por alimentos, establece unos requisitos para todos aquellos manipuladores que trabajan de manera directa o indirecta con los alimentos. La manera de demostrar que se tienen los conocimientos necesarios sobre higiene y seguridad es obteniendo el respectivo certificado o carnet de manipulación de alimentos. Debido a esto, todas las personas que se vayan a dedicar a manipular alimentos de manera formal e informal en el país deben contar con su correspondiente certificado que los acredite. No solemos pararnos a pensar en la cantidad de personas por las que pasan los alimentos que tomamos antes de consumirlos. Esto provoca que sea indispensable ofrecer la formación suficiente para minimizar los riesgos de contaminación al máximo. El objetivo es evitar todos los posibles problemas que pueden aparecer en la incorrecta manipulación de los alimentos. Es así que en abril del pasado 2020, 28 personas en la ciudad de Villavicencio se intoxicaron con un pollo sudado en mal estado, que se ingirió después de consumir alimentos en la cocina comunitaria
de un barrio de Villavicencio. Según la Secretaría de Salud correspondiente, hubo una deficiente manipulación del alimento y por eso resultaron afectados los beneficiarios del programa alimentario. Todo indicó que prepararon la comida y guardaron los rezagos para el consumo del día siguiente. Por fortuna, no hubo fallecidos. Según la OMS, cada año cerca de 600 millones de personas en el mundo enferman debido a 200 tipos diferentes de ETAs o enfermedades transmitidas por los alimentos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, esta situación provoca más de 250.000 muertes de personas al año. La ONU celebra el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos con el propósito de sensibilizar, concienciar y llamar la atención al respecto sobre este acto tan importante para garantizar la seguridad alimentaria y se celebra el 7 de junio. En Colombia, la celebración de este Día Mundial está siendo liderada por la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, ACTA. La doctora Liliana Peralta, ingeniera de alimentos y presidenta del ACTA, señaló que para nosotros es importante este día porque la inocuidad de los alimentos se da por sentada y no se reconoce todo el trabajo que hay detrás para evitar que los alimentos transmitan enfermedades. Para este año el lema es inocuidad alimentaria, un reto posible porque queremos hacer la conciencia que todos somos manipuladores de alimentos y que todos tenemos un compromiso con la inocuidad. El Ministerio de Salud denota unas estadísticas muy importantes. El 81% de las entidades territoriales notificaron brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, siendo Antioquia, Sucre, Bogotá y Valle del Cauca las entidades territoriales con el mayor número de brotes, y Amazonas, Buenaventura, Cartagena, Guainía, San Andrés, Bichada y Vaupés estuvieron en silencio epidemiológico durante el periodo del tiempo analizado en esta imagen. Asimismo, en estas estadísticas podemos ver que algunos agentes etiológicos identificados en ETAs en Colombia principalmente nos afecta lo que son el Staphylococcus aureus, coliformes fecales, Escherichia coli, Salmonella, coliformes totales, Streptococcus, Shigella y otros. Estas principales bacterias que hemos mencionado afectan de manera muy común en el mundo las llamadas ETAs por contaminación de los alimentos. Veamos aquí la NTS 007, donde hablamos exactamente cuáles son los exámenes que se sugieren. Normalmente de ellos vamos a hablar a continuación y es importante que la tengas en cuenta. Según la normatividad mencionada, los exámenes médicos especiales, en este caso podríamos hablar que son 4, que son los que se desarrollan de amplia manera en Colombia. El primero de esos es la baciloscopia, que te permite determinar la presencia de un microorganismo bastante infectocontagioso como la tuberculosis. Además, la secreción faríngea o frotis de garganta se debe hacer, será una prueba que se realizará para determinar presencia de bacterias patógenas o agentes biológicos patógenos presentes en nuestra faringe, que como saben, un manipulador de alimentos dura 8 hasta 10 horas manipulando alimentos y se puede generar contaminación biológica a través de la saliva, y hay que saber qué tantos agentes patógenos hay allí presentes. Asimismo, se hacen pruebas como el coprocultivo para determinar presencia de parásitos, Shigella o Salmonella. Los parásitos generan contaminación rápida a través de procesos epidemiológicos normales del cuerpo, como la denominada contaminación cola, mano, boca. Igualmente, la Shigella y la Salmonella son bacterias que se encuentran presentes
en muchísimos alimentos que tú y yo utilizamos. Entonces detectar su presencia es fundamental para saber si estamos ok. Y sin ser menos importante, tenemos el KOH de uñas para determinar la presencia de hongo en nuestras uñas, que deben estar cortas. Recuerden que ya lo hablamos en otro video. La presencia de hongos en las uñas se convierte en un factor fundamental de contaminación. Así que estos 4 exámenes son importantes. Si leíste bien la MTS 007, sabrás que también se deben hacer pruebas dermatológicas que normalmente las grandes empresas o industrias de alimentos envían a sus empleados a través de un médico ocupacional que revisa de manera general si hay que buscar un especialista para determinar estos puntos. Estos son los exámenes de manipulación de alimentos. Ahora vamos con el reconocimiento aptitudinal por parte de un médico o un profesional de la salud. El médico revisará estos 4 exámenes y emitirá 2 resultados: apto o no apto. Si eres apto, quiere decir que cumples y no tienes ninguna presencia de una enfermedad infectocontagiosa que afecte o contamine biológicamente los alimentos que manipulas. Y si por alguna razón eres no apto, debes interpretar los conceptos por parte del médico, que emitirá un resultado y te recomendará un tratamiento al cual debes comprometerte si quieres seguir manipulando los alimentos. Y por otra parte, cuando vayamos a la capacitación, es importante que tengas en cuenta que la educación y formación en torno a la industria de alimentos tiene que ser de acuerdo a estos requisitos que mencionamos. Entonces, debes capacitarte en la línea tecnológica de tu empresa. Puede ser cárnicos, derivados lácteos, derivados de frutas, derivados de hortalizas, la industria panificación, la industria de tecnología del café y cacao o alguna otra a la que pertenezca. También actividades como envasado, transporte, distribución, almacenamiento. Debes fortalecer esos conocimientos para evitar convertirte en un foco de contaminación. Por eso todas estas recomendaciones: número 1, hacerte los exámenes del manipulador de alimentos; número 2, cumplir con el reconocimiento médico para determinar si eres apto o no; y número 3, cumplir con 10 horas de capacitación al año en los enfoques que te he mencionado. Te permitirán obtener tu carnet de manipulación de alimentos. Por eso, cuando te preguntas cómo obtener el carnet de manipulación de alimentos, debes buscar una empresa, persona natural o jurídica, que esté avalada o aprobada por los entes de control territorial, las autoridades sanitarias, en este caso las secretarías municipales o departamentales. Te ayudarán a conocer a través de una resolución si la empresa que te está ofreciendo esos servicios cumple mínimamente con lo que tú necesitas. Igualmente, que el laboratorio esté avalado y habilitado por la Secretaría de Salud correspondiente y que el médico tenga su respectiva tarjeta profesional. Por eso somos tu mejor oportunidad. Somos Gestaf Colombia, una empresa dedicada a realizar y ayudarte a obtener tu carnet de manipulación de alimentos. El carnet de manipulación de alimentos genera beneficios a distintos actores. Es así como las empresas, al dar cumplimiento con este requisito, permiten resaltar por encima de la competencia y visibilizarse como un lugar limpio y seguro. Asimismo, tener la confiabilidad por parte de sus clientes y asegurar la inocuidad de los procesos. Para los empleados se convierte en garantizar el cumplimiento de estos mismos requisitos que exigen las entidades sanitarias para acceder a una oferta laboral en la industria de alimentos o del sector gastronómico. Tal vez fortalecer las habilidades y genera aplicaciones de mejoramiento en su trabajo, o por otro lado, mejorar las competencias que ya se han adquirido en la experiencia o que se adquieren por primera vez.
y evitar convertirse en un riesgo para la salud pública y promover la seguridad alimentaria. Y el último actor en este caso es el consumidor o cliente final, porque genera confianza en el consumo y tranquilidad a la hora de consumir los alimentos y disminuye la probabilidad de contagio por enfermedades transmitidas por alimentos. Estos beneficios te permitirán comprender la clave para dar cumplimiento con el carnet de manipulación de alimentos. Dar cumplimiento a los requisitos normativos te genera estos beneficios y muchas otras cosas más relacionadas con la inocuidad de los alimentos. Después de este video de tanta información sobre requisitos normativos, vas a poder entender qué pasa cuando un manipulador de alimentos no cumple. Como puedes ver, esta imagen es una persona que incumple desde muchos aspectos y creo que muchos de ellos los evaluaremos en posteriores videos, así que no te detengas, sigue nuestro contenido y date cuenta que un manipulador de alimentos que no cumple se convierte en un riesgo para la salud pública. Y en cambio, cuando tú cumples los requisitos normativos, eres un promotor de la seguridad alimentaria y aseguras la calidad de los alimentos desde el momento en que son recibidos como materia prima, son preparados, procesados y puestos en las manos del consumidor. Y ojo, este mensaje no es solo para ti, manipulador de alimentos. Si tú eres un consumidor de alimentos, revisa bien estos aspectos y solicita a donde adquieres tus alimentos que te generen la seguridad de que todos sus empleados mínimamente cumplen con estos requisitos. Ha sido un gustazo, recuerda que mi nombre es José Luis Cerrato y sigue generando conocimiento para que promovamos el buen vivir. Somos expertos en la industria de alimentos, así que te hago una pregunta. ¿Has ido a comer alimentos donde tus vecinos, en la esquina de tu casa o al lugar que frecuentas y sabes si los empleados allí cumplen los requisitos normativos? Cuando has ido a un lugar de esto, ¿has analizado si cumplen mínimamente su indumentaria? ¿Mínimamente sabes si tienen los conocimientos? Si todo esto te genera preguntas, dudas, por favor comenta en este video y dinos qué piensas. Y si te gustaría más información, por favor escribe aquí qué te gustaría aprender más sobre la industria. Nos vemos en un próximo video.